Eh, Empezamos con una jornada, la verdad, muy interesante, con muchos goles, destacando los favoritos, por supuesto, los equipos que uno esperaba que ganaran en esta fecha, algún resultado sorpresa, como ese que vimos en Roma con el empate sobre el final de la Lazio. Una jugada además bastante extraña. Se había sumado el portero a rematar y termina Iván Provedel, el guardameta de la Lazio, empatando un partido que ganaba desde antes de la media hora el Atlético de Madrid. Lo ganó el Paris Saint-Germain, aunque le costó un poco. No pudo marcar en la primera parte, ya lo hizo en principio con Mbappé. Después Hakimi puso el segundo de la cuenta, le anularon uno a Gonzalo Ramos, un PSG, ya hablaremos de ello, que no tiene casi nada que ver con el PSG de la temporada pasada, desde varias posiciones en las que ha habido cambios. El Porto ganó de visita ante el Shakhtar, 3-1, rival del Barça. El equipo portugués no tuvo demasiados problemas para ganar su partido, jugado en Hamburgo. Ya sabemos lo que ocurre en Ucrania, y antes ya le afectaba esto al Shakhtar porque ni siquiera jugaba en su ciudad, pero ahora ni siquiera puede jugar en su país. El Milan me parece quizá la única, no sorpresa, porque Newcastle tiene un buen equipo, que hubiera ido ahí a sacarle el empate no hubiera sido sorpresa, pero sí como ocurrieron las cosas, sí con la poca confianza que se tuvo el Milan para tratar de sacar los 3 puntos de ese partido. Hay que ganar los juegos en casa, en Champions, y más si eres un equipo que, como la temporada pasada le ocurrió, no eres tan contundente en fase de grupos. Tienes que mejorar ese aspecto, y eso creo que le pasó hoy al Milan. Hablemos del Barça, porque creo que buena parte del interés estaba en ver cómo este nuevo Barça de Xavi, nuevo porque hay algunas incorporaciones interesantes, porque hay futbolistas que están dando también sus primeros pasos con el equipo, podía mostrarse. Bueno, uno de esos nuevos futbolistas, que Joao Félix, ha tenido un buen arranque en la Liga, venía de marcar justamente la jornada pasada, marca doblete, muestra un entendimiento muy interesante con Robert Lewandowski, y eso creo que es positivo para Xavi, entendiendo que el rival tampoco era un equipo que uno esperara le iba a imponer demasiada resistencia. De hecho, ya el Barça ganó un partido marcando 5 goles la temporada pasada, el Victoria Pilsen, y recordemos que en esa temporada se quedó fuera en la fase de grupos. Así que no es como para pensar que el Barça a partir de aquí ha resuelto todos sus problemas, pero es una muy buena muestra de potencia, de poder ofensivo, y también el hecho de, en este caso, no recibir goles, me parece que es algo positivo para el equipo de Xavi, que formó con Cancelo, con Koundé, bueno, en el arco Ter Stegen, evidentemente, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, Gundogan, De Jong y Gavi en la mitad de la cancha. A la banca se fue Oriol Romeu, Rafinha, Lewandowski y Joao Félix. Más adelante en el partido entraron Fermín, el propio Oriol Romeu, Ferran Torres, Sergi Roberto y Lamine Yamal, que iba a entrar justamente por Joao Félix al minuto 68 de partido, para convertirse, por cierto, en el segundo jugador más joven, después de Youssoufa Moukoko, el futbolista del Dortmund, en debutar en la Champions con 16 años y algunos días. Saludos a Luis Aguilar por aquí, desde Colombia, Carolina del Sur. Se conecta Luis, un abrazo. Saludos a mi queridísimo Jonathan Victoria, también conectado por aquí. Poco a poco se va conectando más gente. Actívense en el chat también para saber qué les ha llamado la atención de esta jornada, qué piensan, si ese 5-0 del Barça es algo anecdótico por ser el rival que era, por ser el Royal Antwerp, un equipo que ni siquiera tiene tradición en Bélgica, o si es un síntoma de que el Barça está para ser candidato en esta Champions. Yo, en resumen, en corto, por lo que vi del partido, me parece que el Barça sí puede ser un candidato. Me parece que la idea es la de la temporada pasada con Xavi, que ya le llevó a ganar la Liga, que le llevó a ser un equipo bastante consistente, más allá de lo que le ocurrió en Champions. El estilo de juego está ahí, muy marcado, y me parece que los intérpretes son muy interesantes, porque a un equipo que ya tenía jugadores importantes, el caso de Gavi, el caso de De Jong, el caso de Lewandowski, que fue ese goleador la temporada pasada que había venido extrañando el Barça, bueno, le sumas a futbolistas que le pueden aportar muchísimo. El caso de Joao Cancelo, que se ha visto muy bien en estas primeras jornadas con el Barça en Liga. Y Joao Félix, nunca hemos cuestionado el talento del portugués. El talento del portugués está ahí. Si no, un equipo como el Atlético de Madrid, que le cuesta tanto invertir, no hubiera gastado
más de 120 millones de dólares en comprar caja en el estilo de juego del equipo y probablemente tampoco tenga la mejor relación con el que era su técnico en el Atlético. Así que en el Chelsea llegó a un equipo convulso, un equipo que tenía muchos problemas, que cambió de técnico varias veces. Este es uno de esos casos en los que el jugador llega ya a un tercer equipo en menos de un año y uno dice, bueno, ya queda del jugador tener la responsabilidad de adaptarse y de que no le vuelva a ocurrir esto, porque si ya una tercera vez te sientes incómodo dentro de un club importante con un entrenador de experiencia, ya empiezas a dar señales de que el problema eres tú. Entonces, el arranque de Joao Félix en Liga y lo que mostró hoy en Champions, con ese buen entendimiento que tuvo con Cancelo, con Lewandowski, me parece que es una grandísima señal. Junior Salazar escribe por aquí, ¿el Milan se complica con el empate? Bueno, es temprano realmente para pensar que algún equipo se complicó, pero sí, dejar ir 2 puntos en casa siempre está lejos de ser lo ideal. Evidentemente el Milan está en un grupo donde ni siquiera se ha enfrentado hoy a su rival más complejo. Ese tiene que ser el Paris Saint-Germain. No porque el Paris Saint-Germain sea un equipo hecho y derecho, trabajado ya, hay que recordar que tiene nuevo técnico, que cambió la mitad de los titulares, pero cualquier equipo que tenga el talento que tiene el Paris Saint-Germain, empezando evidentemente por Kylian Mbappé, tiene que ser el favorito en el grupo. Así lo veo yo al menos. Newcastle también es un equipo con muy buen talento. Hoy me parece que, más allá de cómo tenía que quedar en el papel, si uno se imaginaba el partido, uno decía, bueno, el Milan, semifinalista de la temporada pasada, le trajeron refuerzos, ha sido un equipo, es cierto, venía a dar una pésima imagen en el derbi de la Madonina, pero ha sido un equipo que se reforzó, que ya tenía una idea, que ya tenía un trabajo detrás, enfrentando a Newcastle, jugando en casa, primer partido. En el papel podías decir, sí, a lo mejor el empate no es un resultado descabellado, pero para cómo fue el partido, para cómo el Milan lo estuvo dominando la mayor parte, para la cantidad de ocasiones que creó el Milan, me parece que sí termina siendo un resultado muy decepcionante para el equipo de Stefano Pioli. Quiero irme a las estadísticas de ese partido y aquí está la claridad de lo que vimos en ese encuentro en San Siro. 25 remates del Milan, 9 fueron entre los 3 palos, 9 entre los 3 palos y no logró marcar. Tuvo uno entre los 3 palos el Newcastle, no recuerdo ahora quién fue sobre los minutos finales de partido, el único disparo que realmente exigió al portero del Milan y terminó, que en ese momento era Sportiello, había salido ya Mañán, y terminó el Newcastle apurándolo, pudiendo ver ganar el partido con un córner en el área del Milan, siendo la última jugada. Para lo que hizo el Milan en el partido en cuanto a generar oportunidades, a la presión, al jugar más cerca del área rival, es muy pobre ese 0-0, sobre todo porque Rafa Leao, que tiene que ser el jugador diferente, que tiene que ser el jugador que explote para el Milan, realmente dejó mucho que desear. Hoy tiene una jugada en la que se quita 2 contrarios, llega al área y quiere definir de tacón. Me recordó, y ahora hablaba con mi amigo Marco Perillo, mi productor en los shows de estudio de Apple TV para la MLS, dice, se mandó la gran Balotelli. Sí, se mandó la gran Balotelli, quiso rematar de tacón en el área, una jugada que exigía asegurar, que exigía pegarle fuerte, o por lo menos tratar de colocarla, pero pegarle de frente al arco, no intentar un tacón. Y ese es un futbolista que, decía yo justo minutos antes había tuiteado, es el futbolista que este año tiene que dar un paso al frente. El Milan hizo un esfuerzo por mantenerlo, está en un grande del fútbol europeo, aunque el Milan esté lejos del nivel de aquella época gloriosa de los 90, pero está en un grande, está en un equipo histórico. Se ha quedado, el equipo ha hecho un esfuerzo para que se quede, él tiene que dar un paso al frente. Es una de esas joyas del fútbol internacional que cada vez que uno lo ve dice, esta va a ser la gran siguiente estrella, y luego hace cosas como esta, como lo que vimos hoy. Así que hoy muy lejos el Milan, sobre todo en el aspecto de la definición, tuvo un par Giroud, entró Christian Pulisic muy tarde para mi gusto en el partido, pero bueno, dice aquí Anger Ortega, el Newcastle le gana al PSG, te recordarás de mí. Bueno, vamos a ver si le gana al PSG. Yo creo que el PSG, más allá de que tiene mucho por trabajar, y ya voy a hablar del equipo de Luis Enrique, cuando tienes tanto talento, y yo sé que lo tenía la temporada pasada, terminó siendo eliminado por el Bayern de manera atenuante, sin marcar goles siquiera, pero yo creo que este PSG está mejor construido que el anterior. El anterior juntaba
a muchos futbolistas talentosos, pero no sé si nunca hubo esa amalgama, nunca hubo esa sensación de equipo. Para empezar, con los problemas que tenía de mitad de cancha hacia adelante, por el choque de egos, por el no entender cada uno sus roles entre Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar. Y yo creo que este es un PSG construido mucho más a conciencia, más austero, evidentemente, no es que no haya gastado en fichajes, pero es muy distinto. Pero bueno, renovado completamente. Estamos hablando de Ousmane Dembélé hoy, del 11 inicial del PSG que parte con Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández, Zaire Emery, Ugarte, Vitinha, Dembélé, Kolo Muani y Mbappé. Dembélé, Kolo Muani, el uruguayo Ugarte, Lucas Hernández, Skriniar. Estamos hablando de la mitad del equipo. Solo desde la banca, solo desde la titular, porque después tienes, eventualmente lo veremos, en Champions a Marco Asensio, tienes a Can Lee, Gonzalo Ramos también, que entró en este partido de suplente. O sea, el Paris Saint-Germain cambió por completo su equipo, me parece que llenando los vacíos con un poquito más de inteligencia que solamente abriendo la chequera. La llegada de Ousmane Dembélé tiene que hacerlo mejor a este equipo, pero hay que demostrarlo en la cancha. Hoy por lo pronto ganó 2-0 contra el Dortmund, es verdad, le costó. El primer gol es un penal, me parece claro. Una mano que me parece una mano de Niklas Süle en el área. Ejecuta perfectamente Kylian Mbappé el penal. Ya nos ha acostumbrado a ser realmente un jugador muy efectivo en los penales. Y el segundo es un golazo de Hakimi, una jugada de Vitinha y una muy buena pared entre los dos que me parece que la verdad da una de esas luces que dices, aquí hay algo interesante. Cuando dos jugadores se entienden de esa manera, me parece que da para pensar que hay cosas buenas para el Paris Saint-Germain. Volviendo al Barça, no solamente lo del portugués, lo que me parece notable el día de hoy, Joao Félix con esos 2 goles, Lewandowski vuelve a ser un jugador muy peligroso, Gavi marca de nuevo, Rafinha, aunque no consiguió gol, dio un par de sustos disparando desde fuera del área. A mí el Barça me gusta, creo que debe ganar este grupo, más allá de que arrancó ganando el equipo del Porto. Estaba haciendo el ejercicio de ver cuándo fue la última vez que el Barcelona ganó por diferencia de 5 goles en Champions. Y lo voy a dejar por aquí votando un ratito, a ver si alguno de los que está conectado en este momento sabe la respuesta. Yo no me la sabía, tuve que ir a buscar. Sabía que había ganado la temporada pasada un partido marcando 5 goles, pero que le habían anotado un gol también. Así que tuve que echar para atrás para ver el último partido en el que ganó con 5 de ventaja, y fue un partido muy, muy particular en la memoria culé. Pero bueno, decepción el Milan, sobre todo por cómo fue el partido y el hecho de que no pudiera siquiera marcar un gol. Lo del Atlético, bueno, ¿qué podemos decir del Atlético de Madrid? Es un equipo que mientras esté el Cholo Simeone ahí difícilmente va a cambiar su estilo de juego. Hoy lo ganaba 1-0 desde el minuto, si no recuerdo mal, 28, me parece, voy a confirmar. 29, gol de Pablo Barrios. Y terminó encimado la Lazio, tratando de sacarle, tuvo una clara también sobre el final Morata, pero terminó la Lazio encimado y consiguiendo ese gol al minuto 90, es cierto, jugaba de visita al Atlético, así que no es un mal resultado, pero lo que uno se pregunta cuando habla del Atlético de Madrid es que si este equipo va a volver a tener la personalidad para pelear en fases de eliminación directa en Champions, porque se ha ido por la puerta de atrás en las últimas ocasiones. La última ocasión, el Atlético ni siquiera avanza de fase de grupos. Un equipo que nos tenía acostumbrados a llegar a cuartos, a semifinales, que en aquella temporada de 2020 daba la sensación de que tenía el camino libre para llegar a la final. Lo elimina el Leipzig en un partido en el que jugó de manera conservadora durante 85 minutos y sobre el final quiso cambiar las cosas y ya no le alcanzó el tiempo. Esa es la pregunta. Si el Atlético va a volver a ser ese equipo, porque si va a volver a ser ese equipo yo no le veo oportunidades, ya no digamos de ganar la Champions. Creo que las 2 finales a las que llegó fueron hasta inesperadas, pero de trascender, de llegar lejos, para empezar meterse otra vez en una fase de eliminación directa en Champions League. Bueno, después de este partido le va a tocar recibir al Feyenoord
y visitar al Celtic para dar esa primera vuelta. Ya saben que después la cuarta fecha se repite el rival de la tercera, pero ya sería en casa contra el Celtic, visitaría el Feyenoord y recibiría la Lazio para cerrar. No lo sé, la verdad voy a decir que no me sorprendería que el Atlético se quede en este grupo, más allá de que es un buen resultado el que saca para iniciar, porque es un empate jugando de visitante, no es un estadio fácil el Estadio Olímpico, así que por ese lado creo que las cuentas no le dan mal, pero otra vez tenía un partido que parecía que cerraba los 3 puntos, que se los guardaba en el bolsillo y terminó por perder 2 puntos ya en los minutos finales. A ver quién más escribe por aquí. Saludos desde España a Miriam. Le mandamos saludos desde aquí a Miriam. Ángel Ortega, este PSG no enamora, pero puede dar un gran paso con Luis Enrique. Sí, Luis Enrique, yo decía Luis Enrique me parecía un entrenador ideal para el PSG de antes me refiero el de las últimas temporadas, porque si algo le hacía falta a ese equipo con mucho talento era un técnico con personalidad, un técnico que supiera enfrentar los egos y un locker, un vestuario lleno de figuras como era el Paris Saint-Germain. Pero bueno, ha cambiado también el equipo, es cierto, ya está Kylian Mbappé, pocas figuras a su altura hoy en el mundo del fútbol en cuanto a lo que exige, en cuanto seguramente a lo que pretende dentro de su protagonismo en el equipo. Pero ya después es un equipo bastante, ¿cómo decirlo?, de clase media alta. No estamos hablando de jugadores con sueldos estratosféricos o con aspiraciones de ser la próxima gran figura del fútbol mundial. Estamos hablando de un muy buen equipo. Y los refuerzos a mí me gustaron. Skriniar ha sido uno de los mejores centrales zurdos de los últimos años en el fútbol europeo. Me parece que Lucas Hernández es un jugadorazo al que las lesiones le han afectado, no le han permitido ser regular, pero que tiene una calidad tremenda. He visto poco de Ugarte, para ser honesto, pero es una gran apuesta del Paris Saint-Germain. Vitinha es un futbolista muy talentoso, que ya estaba. Kolo Muani puede ser un muy buen 9. De Dembélé, he dicho muchas veces, me parece un tipo con un talento inmenso que de alguna manera tendrá que trabajar su toma de decisiones, que es siempre el tema que le ha afectado y la definición. Pero creo que es un equipo que tiene las herramientas para ganar este grupo por encima de Newcastle y del Milan y del Dortmund, y posiblemente pensar en cuartos de final. No sé si le da para más. Yo en esas medidas, en esas zonas, veo ya más a un Manchester City, veo a un Real Madrid por su historia y por sus individualidades, aunque hoy su momento en la Liga, el hecho de que tenga que venir de atrás en casi todos los partidos, me parece que es un síntoma para preocupar. Veo un Barcelona, ya lo veía la temporada pasada, creo que le pasaron muchas cosas durante la fase de eliminación, la fase de grupos, que le hicieron quedar en el camino, pero yo lo decía siempre, cuando lo eliminaron al Barça, creo que el Barça estaba para mucho más en esa Champions y terminó ganando la Liga, haciéndolo con bastante contundencia. Creo que ese equipo, con los retoques que le ha puesto Xavi, que le ha puesto la directiva para esta temporada, tiene que ser un protagonista. Saludos a Carlos Tintaya también, hasta Perú. Muchas gracias. Hoy es el primero, no lo pude promocionar mucho porque pensé que iba a viajar hoy para la cobertura de MLS este sábado y al final cambié mi vuelo, así que pude hacerlo. Espero hacerlo mañana también, aunque va a ser diferente porque será desde los estudios en MLS. Me tomaré un ratito allí para poder hacer un análisis rápido post partido, pero la idea es repetir estos análisis a medida que avancemos en la temporada. No quiero cerrar sin hablar del campeón, porque jugó el City contra la Estrella Roja. El City tiene que ser el principal favorito, porque lo venía haciendo en las últimas 2-3 ediciones de Champions y decepcionaba. Y yo decía, tiene que ser el favorito porque es el mejor equipo. Viene siendo el mejor equipo de Europa en cuanto a consistencia, estilo de fútbol, por los jugadores que tiene durante los últimos 2-3 años. Pero bueno, para ganar la Champions hacen falta cosas que el City no había demostrado tener. Y lo hizo la temporada pasada, ganando incluso una final en la que no fue tan dominante, pero así se construyen los equipos grandes, así son los campeones. Ganan aun cuando el trámite del partido o cuando no tienen su mejor noche, y eso le pasó al Madrid en varias ediciones de Champions,
Y para el City querer intentar seguir esa estela del Madrid, imagínense, a 13 Champions de alcanzarlo, pero bueno, tiene que sentar las bases para ser un grande en el resto de la historia, más allá de que en algún momento se vaya Guardiola, más allá de que en algún momento el equipo cambie de manos. Así se construye la historia de un equipo ganador. Y el City, la verdad es que ha sido uno de los mejores equipos de los últimos 2-3 años. Por fin consiguió ganar la Champions y creo que eso les quita un peso de encima para jugar mucho más relajados. Hoy enfrentó a la Estrella Roja, lo hará luego con el Leipzig y después lo hará con el Young Boys. Si no gana el grupo sería una locura. Si no gana el grupo el City sería hasta para cuestionar a Guardiola. Pero yo no lo veo ocurriendo. No veo que el Leipzig, que está jugando muy bien, o el Young Boys puedan evitarlo. Y hoy el Estrella Roja le aguantó durante 45 minutos. Le marcó primero, justamente sobre el 45, un gol de Osman Bukhari. El City se había acercado y no había tenido fortuna. Y fue una tarde rara para el portero Omri Glazer, porque venía siendo un fenómeno, venía siendo la clave para que estuviera el 0-0, para que luego siguiera ganándolo tras el gol en el 45 el equipo de la Estrella Roja, incluso con una jugada empezando el segundo tiempo, una pelota que le tapa a Haaland, y después comete un error grosero, realmente sobre un disparo de Julián Álvarez que ya mata el partido, ¿no? Julián había hecho un golazo y aquí viene uno de los grandes méritos de Pep Guardiola. Consigue doblete, al final Rodri, el hombre que marcó el gol de la final contra el Inter, cierra el marcador 3-1, así que en casa lo gana con buen marcador. Le costó en los primeros 45 minutos al City, pero en líneas generales ese examen aprobado. El City arrancó con Ederson, Kyle Walker, a quien le anularon un gol por fuera de lugar bastante apretado, pero creo correcto. Rubén Díaz, Nathan Ake y Sergio Gómez, más adelante sustituido por Manuel Akanji. En la mitad, Mateo Núñez y Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, cada uno por un costado, Julián Álvarez y Erling Haaland. Es cierto, no tiene ahora Guardiola John Stones, que había sido su gran novedad táctica la temporada pasada. Un Stones que defendía como parte de esa línea de centrales y después se adelantaba a jugar como un mediocampista casi ofensivo, clave en el transitar de la pelota de mitad de cancha hacia arriba. Ahora, entre la ausencia de Stones y la necesidad de darle minutos a un tipo tan talentoso como Julián Álvarez, pues ha cambiado otra vez el sistema de Guardiola. Y tiene a Julián jugando como segundo punta detrás de Erling Haaland y ahora no creo que lo vaya a poder sentar. Doblete hoy, viene jugando de maravilla el argentino, se entiende muy bien con Haaland, que ese era el otro tema, ¿no? Tienes a Julián Álvarez, presente y futuro, tienes a Haaland, no lo puedes sentar a Haaland, viene siendo el mejor jugador de la Champions o el mejor goleador de la Champions en los últimos 3 años, junto con Benzema probablemente. ¿Qué haces? Bueno, Guardiola venía haciendo lo que podía, dándole minutos a Julián Álvarez, y hoy día ese lo que podía lo tengo que poner siempre. Y hoy dio Julián un partidazo, sobre todo en esa segunda mitad, más allá del error del portero en el segundo gol que anota. El primer gol, si no han tenido oportunidad de verlo, véanlo, es una combinación con Haaland que no solo deja bien parado a Haaland por esa habilitación, sino el recurso de Julián Álvarez, porque tiene muy poco espacio, elige quitarse el portero en vez de picársela, y cuando uno podía pensar en milésimas de segundo, bueno, no le va a alcanzar el espacio en la cancha, con el mismo movimiento que se quita el portero, empuja la pelota en carrera, un golazo verdaderamente, y el City tiene que ser otra vez el favorito. Bueno, vamos a ver qué nos trae la jornada de mañana. Equipos que uno piensa que tienen que estar entre los favoritos. El Real Madrid, ya les decía, me encanta lo que está pasando con Jude Bellingham, me encanta que esté renovando el equipo, efectivamente hablando, es decir, poniendo a los jóvenes como titulares, Carlo Ancelotti. Esa situación de Modric, vamos a ver cómo la maneja el resto de la temporada, vamos a ver si llegando Champions, que es diferente a un torneo de liga porque se juega mucho cada partido, vamos a ver si ahí cambia de opinión Carleto, sigue para él siendo Luka Modric un sustituto, sigue para él siendo Toni Kroos un sustituto. Por lo pronto, Fran García ha sido positivo en lo ofensivo, cosas que trabajar en lo defensivo. Lo de Bellingham, yo creo que 10 sobre 10, poco se le puede criticar al futbolista inglés que se ha incorporado y parece que llevara 5 años jugando
en el Madrid. El Bayern y el Manchester chocan mañana, quizá el partido estelar. El Madrid lo hace contra la Unión Berlín, un equipo que va a ser su debut en Champions, lo hace en el Bernabéu, tendría que ganar ese partido. Y ese Bayern-Manchester es una prueba de fuego para los dos equipos. El Bayern, que por fin dijo, no puedo estar sin un 9, le abrí la puerta a Lewandowski porque se quería ir al Barça, pero necesito traer a alguien con esas características, y fue y buscó el mejor que había de los probados en el mercado. Y le ha ido muy bien a Kane en este arranque. Así que el Bayern, para mí, vuelve a estar entre los favoritos. El Manchester United, bueno, con las dudas que ha dejado en el arranque de la Premier League, es difícil darle favoritismo, aunque yo creo que debería pasar en ese grupo. Y luego hay que ver al Napoli. Técnico nuevo, sin algunos jugadores, se le fue el coreano en la defensa central, mantuvo a Osimhen, que es una gran victoria, no pudo fichar a Gabri Veiga, que era ese plus que iba a tener un joven promesa español que venía rompiéndola en el Celta, pero en general su gran victoria es mantener el núcleo, mantener sobre todo a Víctor Osimhen, y bueno, ya con Rudy García al frente y no Spalletti, pues será otra historia, será un Napoli diferente, pero por lo que hizo la pasada Champions, que venía siendo hasta su eliminación junto con el City el equipo más consistente, creo que hay que tomarlo en cuenta entre los favoritos. Y el regreso del Arsenal, que se va a enfrentar al PSV, va a jugar en casa, viene jugando bien el equipo de Mikel Arteta, otro que se reforzó bien, tuve la oportunidad de verlo en pretemporada en vivo, y es un equipo que me llamó algo la atención de ese partido, era el partido contra las estrellas de la MLS, que un poco se juntaron como si fuera un partido de exhibición, y el Arsenal, y aquí voy al punto que me llamó la atención, era su primer partido de pretemporada. 3 días después tenía que jugar con el Manchester United. Era su segundo partido de pretemporada, corrijo. Y el enfoque con el que salieron esos jugadores a la cancha fue tremendo. O sea, es como si estuvieran jugándose una final y era un partido de exhibición contra un equipo que evidentemente en cuanto a talento no tenía lo mismo, pero que además se armó un poco a lo desordenado, con muchos jugadores ofensivos, pensando que era un partido de exhibición, y el Arsenal se lo tomó de una manera completamente diferente. Así que yo, si tuviera que elegir un partido, evidentemente creo que sería el Bayern contra el Manchester United. Evidentemente también segunda pantalla el Real Madrid, pero con ganas de ver lo que puede presentar el Arsenal en su regreso a Champions, y el Napoli. Dos equipos que tienen que estar entre los favoritos a llegar por lo menos a cuartos de final. No el Madrid y el Bayern. Eso siempre, cuando arrancan una Champions, la expectativa es que lleguen hasta la final y quizá que la conquisten. Pero bueno, gracias a todos los que se conectaron. Mi querida Andreina Febres Cordero también por aquí. Félix Flores, que se conectó al final desde Nueva York. Junior Salazar, Ángel Ortega, a Miriam, a José Joaquín Barrios, a Jonathan Victoria. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Perdón por avisarles tan tarde. Extrañé a mi querida amiga Carolina Teresa Rodríguez, que no está por aquí, o Teresa Carolina. Pero bueno, lo vamos a seguir haciendo frecuentemente. El live de las Champions, cuando terminen los partidos, los espero aquí en mi canal. Así que gracias y nos vemos pronto.